Ahora, continuando con vamos a empezar con la primera sección de estadística descriptiva. Recuerden, describir en términos estadísticos consiste en definir dos cosas o presentar información sobre dos cosas. Uno es el punto de concentración de los datos, donde se concentra la mayor cantidad de los valores de una variable, y lo segundo es definir los valores sobre el tema de la variabilidad. ¿Qué tanto se dispersan los valores de el comportamiento o la distribución de una variable? Como les había dicho anteriormente, hay dos maneras de hacer esta descripción, una basada en estadísticos y otra basada en métodos gráficos. A continuación, partiremos de la descripción basada en métodos estadísticos o usando estadísticos, y para ello empezaremos a ver algunos comandos sobre las medidas de tendencia central. Esto es importante tenerlo en cuenta, que la descripción basada en estadísticos consiste en la aplicación de ciertas funciones algebraicas para procesar los datos, y de esa manera lo que vamos a hacer constantemente es reducir los datos. Esto es, reducir, por ejemplo, nuestro data frame de 401.755 datos, los vamos a reducir muy posiblemente a un dato o a dos datos o a dos valores, y estos son valores indicativos que posteriormente serán interpretados sobre algunos aspectos importantes de la distribución de una o varias variables. Para ello, entonces, utilizaremos estos estadísticos o estas funciones para conocer, uno, la centralidad de la distribución, y para ello utilizaremos algunas medidas de tendencia central, y también utilizaremos estadísticos para describir la dispersión de estos datos a través de medidas de dispersión. Empezando sobre las medidas de tendencia central, hay que tener en cuenta siempre, lo primero a tener en cuenta es qué tipo de variable o cuál es la escala de medición de nuestras variables, porque según el tipo de escala de medición, también la medida de tendencia central a reportar será distinta. En el caso de variables discretas o categóricas, usualmente nominales o ordinales, las principales medidas de tendencia central consisten en la media, en la moda y en la mediana. La media no, me equivoqué, perdón. La moda y la mediana. Y este tipo de variables discretas o categóricas usualmente son reconocidas por el programa como variables tipo factor, y de esta manera se descarta que su comportamiento sea continuo. Por ejemplo, para calcular el estadístico de la mediana, recuerden, la mediana se refiere al valor que adquiere el caso que se ubica a la mitad de la distribución de todos los casos en una muestra. Esto es, el valor de la mediana nos permite integrar dos grupos con exactamente la misma cantidad de casos del total de la muestra para una variable. El comando para solicitar el valor de la mediana es este comando, median. A través de median, se abren paréntesis, y adentro lo que se presenta es la variable, el nombre de la variable que queremos calcular. En este caso, el nombre se especifica de esta manera. Primero se refiere o se escribe el nombre del data frame, después se utiliza el símbolo de moneda y posteriormente se escribe el nombre de la variable. Si copian todo esto y lo pegan en RStudio, entonces lo que vamos a empezar a tener, lo que vamos a empezar a calcular es el valor de la mediana para variables categóricas, y si lo corren, entonces podrán ver en la consola que el valor al que se refiere nos arroja un valor 12. Lo que nos está diciendo es que ese caso que separa en dos, que divide en dos grupos con la misma cantidad de casos, se encuentra contenido dentro de la categoría número 12. Recuerden, sector se refiere a sector hospitalario. ¿Cuál es el tipo de hospital en el cual se están atendiendo a los pacientes con síntomas COVID? Y aquí nos reporta que ese caso de la mediana se ubica en la categoría 12. Ese es por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que R como tal directamente no computa la moda, no la computa de manera directa, por lo que en ocasiones tenemos que utilizar métodos alternativos para acercarnos a la moda.
Una manera sencilla de hacerlo es a través de este comando table. A través de este comando vamos a solicitar una tabla de frecuencias y eso lo que va a ocurrir es que nos va a reportar cuáles son los valores que están o las categorías dentro de nuestra variable y también nos dirá cuántos casos hay dentro de cada categoría y a través de identificar los casos por categoría podemos identificar cuál es la categoría que tiene la mayor cantidad de casos en su interior y de esa manera podemos identificar cuál será la moda. Para solicitar una tabla de frecuencias para una sola variable tenemos que utilizar este comando que se llama table, abrimos paréntesis y adentro se escribe el nombre de la variable, recordando que es esta estructura. Primero el nombre del data frame, símbolo de moneda para referir que nos interesa una variable y después el nombre de la variable y seguimos trabajando con la variable sector hospitalario. Lo copian y si lo pegan en RStudio, entonces esto lo vamos a utilizar para la moda, para variables categóricas y si esto lo corren, entonces lo que pueden ver en la consola es lo siguiente, el número, son todas las categorías codificadas con número y, y abajo de esa fila, la segunda fila, se corresponde con la cantidad de casos absolutos que hay por cada categoría. Si se dan cuenta, dentro de la categoría 12 tenemos 238.512 casos. Esta es la categoría que sirve como moda porque es la que contiene la mayor cantidad de registros en su interior y esa es una manera alternativa de saber cuál es la moda dentro de la distribución de nuestras variables cuando son variables categóricas. Ahora, en el caso de contar con una variable continua, ya sea de razón o de intervalo, entonces aquí, por ejemplo, las medidas de tendencia central pertinentes, sí, o la medida por excelencia de tendencia central, siempre será la media. La manera de solicitar la media es a través de este comando que es el comando min y se abre paréntesis, se escribe el nombre de nuestra variable y en este caso la variable que vamos a utilizar de nuestro data frame es la variable edad. Esta es una variable continua y para hacerlo entonces copian esta instrucción, copian la instrucción, la pegan en RStudio, ahora lo que vamos a solicitar es la media para variables continuas, lo pegan y basta con que corran este comando para saber cuál es la media de la edad de todos los pacientes con síntomas COVID dentro de esta base de datos. Y aquí lo que nos arroja es el valor de 42.57663. Lo podemos redondear a 42.58. Y lo que nos está diciendo es que el promedio de edad de las personas que tienen síntomas COVID, no que estén enfermas, pero que tengan síntomas COVID en este data frame es de 42.58 años. O sea, yo estoy ahí, soy una de las personas que está en esa situación. ¿Tienes COVID? Ahora, recuerden, uno de los aspectos estructurales que afectan el valor o el estadístico de la media es que este estadístico es susceptible a valores extremos. Esto es que si tenemos casos con muy baja edad o demasiada edad o es muy alta, entonces el valor de nuestra media se puede correr o se puede sesgar y se corre o tiende a moverse hacia dichos extremos. De esta manera, en algunas ocasiones puede ocurrir que el valor de nuestra media no sea un buen indicador sobre el punto de centralidad de la distribución de la variable en nuestros datos. Una manera para corroborar si nuestra media está sesgada o no es a partir de calcular el valor de la mediana para así contrastar el valor, para así contrastar la pertinencia del valor de la media. Y en ese sentido, para solicitar la mediana, podemos utilizar el mismo comando que utilizamos anteriormente, que es el valor de median, y abrimos paréntesis y el nombre de nuestra variable, en este caso de la edad. Y lo que vamos a solicitar es la mediana para variables continuas.
en este caso para la variable edad, si corren escriben median y adentro el nombre de la variable y corren este comando, entonces lo que nos dice es que el caso que, eh, se, el caso que nos ayuda a dividir en dos grupos en dos grupos exactamente iguales o con la misma cantidad de casos dentro de nuestra variable, se encuentra ubicado en la edad de 41. Si se dan cuenta, la media es de 42.58, la mediana es de 41, no están muy alejados uno de otro, de tal manera que nos puede decir esto que la media no necesariamente está muy sesgada y puede ser un buen valor para referir cuál es el punto de concentración de nuestros datos. Y sencillamente, y ya para cerrar esta parte, el programa R cuenta con otras opciones para calcular algunos estadísticos descriptivos. Una manera para hacerlo, varios estadísticos descriptivos en un solo script, este script se llama summary, nos da un resumen de varios estadísticos de la variable con la que estamos analizando. En este caso vamos a utilizar summary para la misma variable que edad, porque estamos trabajando con variables continuas y entonces si copian todo este comando y lo pegan en RStudio y lo corren, van a poder ver en la consola que este summary nos arroja varios valores. Nos da el valor mínimo, nos da el valor en el primer cuartil, nos arroja el valor de la mediana, el valor de la media, el valor del tercer cuartil y el valor máximo. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, lo que ya habíamos calculado, la mediana de 41, la media de 42, pero también vean que el valor mínimo es de 0. Esto quiere decir que había bebés de 0 años con síntomas COVID en esta data frame, pero también nos indica que hay personas de 120 años como las personas de mayor edad con síntomas COVID. Y bueno, esta es una manera de echarle un primer vistazo a las medidas de tendencia central para identificar dónde se encuentra el punto de concentración de nuestros datos o de nuestra variable.